La ciudad de Jaca es capital de la comarca de la Jacetania. La historia de este territorio, enclavado en la cordillera pirenaica, está estrechamente ligada a la montaña y los deportes de invierno. Además, su situación fronteriza le ha legado una arraigada tradición militar. Bueno, evidentemente el esquí en principio nace como una forma de trabajo, de subsistencia, ¿no? Los habitantes de los países septentrionales evidentemente utilizaron el esquí como una forma de moverse para trasladarse y para cazar, para vivir, con esquís muy rudimentarios, también con raquetas. De ahí viene la necesidad de este medio, ¿no? De esquiar, de esta forma de moverse por la nieve. Nosotros a nivel ejército, las primeras referencias que tenemos de esquiadores militares pues datan de 1920, en que ya se crean unidades que empiezan a formarse en estas técnicas. Entonces la gente se hacía sus esquís en las diferentes carpinterías de las unidades, lógicamente de madera de pino, cada uno se hacía sus esquís pues simplemente con una fijación correillas, sin más, de una manera muy simple, sin cantos ni exteriores ni embutidos, pues con eso salían adelante. Pues aquí en España sobre todo las hacíamos de pino, con más o menos flexibilidad, dependiendo del grosor, dependiendo de la anchura, pero se intentaba que el esquí fuera un poco flexible porque sobre todo conseguíamos que se adaptara mejor a la hora de los virajes y también que se rompiera menos. José Morer empezó a esquiar en la década de los años 40 del siglo XX. En aquellos años había pocos recursos para comprar el equipo necesario y una buena opción era fabricárselo uno mismo. Bueno, voy a hacer un par de esquís como se hacían en aquellos años. Voy a contar porque yo tenía entonces 12 años, entre 12 y 13. Y mi padre tenía un taller en la carretera de Francia, a medias con otro, pero al lado había un chaval de unos 6 o 7 años más que yo, que era guarnicionero, pero hacía muy bien los esquís y todo lo que sé se lo debo a él. Este señor se llamaba Ramiro Lacasta. Buscaba la madera, que no llevara nudos, que fuera un poco recta, y yo en verano pues me hacía, no sé, 12 o 14 o 15 pares de esquís, porque en invierno cuando subíamos a esquiar, yo subía siempre con 3, porque se solían partir, cogías un bache y adiós esquí, partido. Y luego en el invierno pues me vendía 6 o 7 pares a 70 pesetas, 70, ya era dinero, pero también llevaba mucho trabajo, muchas horas, pero los vendía completos, con la atadura y todo. Bueno, aquí tengo 2 tablas de haya que tienen 2 metros, 9 centímetros y 23 milímetros de grueso. Y ahora lo primero que voy a hacer va a ser sacar el perfil del esquí. Cojo esta madera que tengo ya preparada con el perfil. Me voy a poner las gafas porque ya tengo muchos años. Ahora marco el perfil de todo el esquí. Lo que es el perfil, la forma. Esto es una plantilla que tenía todo lo que es la forma del esquí, pero el esquí puesto de canto, no plano. Esta parte de aquí es la parte donde va la suela de la bota. Ahora voy a marcar lo que es en propio, como se dice, la espátula, la parte de la espátula, la parte de arriba. Luego lo doblaremos. Por eso se hace un poco más delgado. Esto ya lo tengo terminado. Ahora esto tengo que llevarlo a la sierra de cinta para recortar todo esto. Los largos años de experiencia en el oficio de la carpintería permite a José realizar los cortes con precisión y seguridad. Ya lo hemos hecho todo el perfil. Ahora lo ponemos plano y ahora lo que hay que hacer, todos los golpes que nos ha dado la sierra, hay que pasarle la cuchilla y la raspa para dejarlo fino, o sea, para dejarlo más liso. Antes cuando se hacía esto, también se decía, la raspa con su son será nuestra diversión, y esto lo llamamos raspa.
Lo que se aprende de crío no se olvida. Bueno, ahora he pasado la escofina, lo he dejado, he quitado todos los bultos o bollos y ahora tengo que pasar la cuchilla, pero que tengo que afilarla un poco para sacarle el hilo. Esto solo consiste en pasarla ahora por la piedra de aceite. Ahora le paso la cheira, vuelves y vuelves y ya está, que corta, que vamos, que tiene que cortar. Y además los esquís se solían barnizar precisamente para luego se daba cera por encima, entonces no se agarraba la nieve, en cambio abajo se daba cera, pero cera directamente virgen. Se daba la cera y se untaba bien por la parte de abajo para que corrieran un poco más. Y ya con esto yo creo que está bastante bien. Y ahora, como ya lo tengo preparado, voy a marcarme la canal para ir haciéndola poco a poco con una gubia. Y nosotros los fines de semana, cuando no había nieve aquí, subíamos a Canfrán a un albergue, que era de Frente Juventudes, pero no teníamos llaves ni nada, pero teníamos atornillador, porque tampoco había telesquí ni nada, y había que subir a golpe calcetín, o sea que venían, sí, es que lo que había entonces eran 4 trastos, pero claro que venía gente, pero claro es que venían de dinero, porque a ver la pobre talla como, coño, iban a venir a esquiar, bueno. Aquí subías porque lo tenías al lado y subías en el tren por la noche y al otro día cuando llegábamos a Cantanchú hacíamos el día allí en Cantanchú y a las 4 menos cuarto o por ahí salíamos de Cantanchú, pero que bajábamos esquiando hasta Canfrán y allí a las 4:30 cogíamos el tren. Ahora hacemos lo que es el perfil de planta, que es todo en forma de pez, más o menos. Aquí marco en esta plantilla el talón. Aquí tengo otra plantilla que es la espátula. Ahora le doy la vuelta porque así sale igual por los dos lados. Bueno, ahora tengo aquí una plantilla para la parte central, que es donde van las ataduras. Esto suele tener 7 centímetros, abajo 7,8 y arriba 9 centímetros, o sea, 90 milímetros. Y esto va luego de aquí a la espátula recto y de aquí la parte de atrás recto y se ve el esquí todo como si fuera la forma de un pez aproximadamente. La sierra de cinta o sierra sin fin es una herramienta común en los talleres de carpintería desde hace más de un siglo. Otras máquinas, igualmente útiles y más modernas, le han seguido, pero José ha decidido fabricar los esquís como los hacía en su juventud, con las herramientas manuales de antaño. Bueno, ahora voy a marcar un poco la moldura esta de aquí de la espátula para ir haciéndola poco a poco. Y ahora con la gubia, poco a poco, vamos dándole forma. La habilidad para manejar las herramientas de carpintería es fundamental para conseguir los detalles que José necesita. Posiblemente sea en esta tarea de talla en la que se note más la importancia de seleccionar minuciosamente la madera. Bueno, esto lo hemos terminado de momento. Ahora esto ya está preparado para meterlos en el caldero, cocerlos y doblarlos. Ahora que ya tenemos el caldero este con el fuego, ya está bastante caliente, vamos a poner estos esquís dentro porque tienen que cocer durante 2 horas o 2 y media para que cojan un poco de flexibilidad para doblarlos.
Y ahora, paciencia. Se ha hecho esta vuelta con bastante grueso para que tenga más firmeza, sea un poco más fuerte. Y claro, al dejarle aquí grueso, pues cuesta devolverlo y es fácil que se parta. Pero se ve que ha cocido muy bien y se ve flexible, porque se nota cuando se va a partir. La técnica de cocer la madera para doblarla es muy antigua, pero no por esto carece de riesgo. Una mala cocción o una maniobra apresurada podrían terminar rompiendo la tabla, desperdiciándose así el trabajo realizado hasta el momento. Después de tenerlos cociendo, que estuvieron 2 horas y media aproximadamente o 3, los doble, les hice la curva y ahora han estado 15 días para que se secara. Y ahora ya pues vamos a soltar los gatos y vamos a seguir con la terminación. Ahora estoy matando las aristas para que queden un poco en redondo para que no te puedas cortar. Si está la arista muy viva te puedes cortar. Lo mato un poco el vivo y ya está. Y con esto ya esto que estoy haciendo ahora es ya lo último de preparación y ahora ya viene el darle el color. Después de esto, ahora le estoy dando una mano de tinte que quedará como un poco como si fuera color de roble. Es tinte al agua. Lleva un poco de nogalina, un poco de ocre y un poco de marrón claro. Ya están terminados, están secos y ya están preparados para colocarles las ataduras. Pues lo que vamos a hacer es un sistema de sujeción y nada, es un trabajo muy sencillo, es una chapa de hierro de 2 milímetros a la que le vamos a dar una forma, una plantilla, para que quede superpuesta, colocada encima del esquí con unos tornillos. Lo primero que vamos a hacer es dibujar en la chapa la forma que va a llevar la fijación y nada, nos vamos a marcar con una tiza el dibujo. Una vez que cortemos solo hay que hacer 2 dobles y es la puntera porque la parte de detrás está libre, solo va con unas correas y es una chapa donde va a apoyar la bota, no es nada más. Entonces esta será la forma de la puntera. Ahora marcamos el ancho del patín, porque el esquí es de 7 centímetros de ancho. 4 taladitos en la punta. Aquí ponemos 4. Y la cortamos. Bueno, pues ya está. Entonces ya la tenemos, lo que vamos a hacer es hacer los taladros. Bueno, pues ahora hacemos los taladros con una broca de 6 para fijarlos con un tornillo de 5. Pues ahora cambiamos la broca, ponemos una un poquito más gorda, pues hacemos el avellanado para hacerle un poco de forma para que la cabeza del tornillo entre bien en el esquí y sujete como tienen que sujetar. Bueno, pues ya están los taladros y hacemos los dobles en frío que le van a dar la forma a la puntera. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a marcar 2 agujeros correderos, uno a cada lado, para que pasen las correas que sujetarán la bota. Vale, pues vamos a hacer 3 agujeros de 5 en línea. Vale, cambiamos la broca. Vamos a poner una un poquito más gorda para que nos agrande los taladros y tener que limar menos. Vale, pues estos se quedan así y estos serán los que sujeten la correa de la puntera. Entonces lo que vamos a hacer ahora es prepararnos 2 chapitas así, serán las que sujetarán por medio de un par de remaches la correa que sujetará el talón. Pues ya la tenemos, vamos a hacer un taladro en cada lado para sujetarla con 2 remaches.
moldeamos un poco las esquinas del final, de la parte de detrás. Y la fijación ya está. Lo único que queda es colocarla con tornillos. Vale, pues ya podemos colocar la bota encima, que vemos que ajusta. Colocaríamos la correa y ya estaría lista para iniciar el descenso. Cerca de un siglo ha transcurrido desde que se vieron los primeros esquís en las montañas de la Jacetania. Desde entonces, la evolución de la técnica y los materiales ha sido incesante y en la actualidad cuesta trabajo creer que con aquellos rudimentarios esquís se pudiera descender una ladera nevada. Pero estos equipos y los hombres que con ellos se aventuraron a la montaña son el inicio de la historia de los deportes de nieve en Aragón, una historia que crece cada invierno. Las raquetas, de muy variadas formas, fueron el primer invento del hombre para andar sin hundirse en la nieve. Con el tiempo evolucionaron en dos direcciones distintas. Una de ellas culminaría en lo que hoy es el esquí y la otra en las raquetas modernas. Una raqueta que utilizaban en el Valle de Hecho, sí, en aquellos tiempos. Hace ya, claro, estamos hablando de hace casi 100 años, ¿no? 80, 100 años, ¿no? Que es una raqueta que utilizaban. Por supuesto lo hacían por necesidad, ¿no? Entonces, pues nevaba mucho más que ahora, se tenían que mover, lógicamente, por el trabajo y, bueno, pues tuvieron que inventar algo para no hundirse en la nieve y, bueno, pues ellos decidieron hacerla de este tipo de madera que para ellos era lo más fácil entonces. Aquí estamos preparados para hacer unas raquetas para andar por la nieve. Bueno, entonces he cogido un tablón de haya del cual voy a sacar unas tiras de 4 por el grueso. Tengo que hacerles luego un cepillado y un regruesado para sacarlas a 31 milímetros por 2 milímetros de grueso, porque no puede ser muy grueso, sino a la hora de doblar se partiría. Bueno, ahora estoy marcando las tiras. Los utensilios para desplazarse por la nieve podrían ser originarios de las zonas boreales y fueron producto de una necesidad vital, la de trasladarse por grandes extensiones nevadas, posiblemente en busca de alimento. Las primeras referencias que se tienen datan de hace más de 4.500 años, en las que aparece en una piedra grabada en Noruega un cazador con unos esquís, aunque al parecer la diferenciación entre esquís y raquetas sería muy posterior. Se dice que los primeros diseños de raquetas fueron inspirados por las huellas que algunos animales dejaban impresas en la nieve. Estos podían desplazarse en este medio con mucha más eficacia que el ser humano. Sin duda, aquellos exploradores del Círculo Polar tuvieron que ingeniárselas para confeccionar raquetas con ramas dobladas y pieles de animales. En la actualidad, el aspecto práctico se ha superado para dar paso al estético. Bueno, aquí tenemos unas lengüetas de haya, 5 en total. Lo primero que voy a hacer es darle cola. Doy cola a las 4, porque a una no tengo que darle. Ahora voy a ir uniendo una con otra. Bueno, ahora voy a poner una punta al centro para que me sirva de registro. Para que me sirva de registro aquí sobre el molde este. Bueno, pongo estos gatos aquí pequeños para que esto se me quede plano total y así quede perpendicular. Claro, lo que se trata es que quede bien pegado y quede
todo bien perpendicular, o sea, escuadra total. Ahora esperar que se seque. Ahora vamos a soltar las prensas estas, porque esto ya está seco, para seguir con ellas, para dejarlas terminadas. Y ahora vamos a colocar aquí una cuña para terminación. Bueno, yo creo que ha quedado bien. Ahora a dejarlo que se seque para repasarlo y continuar haciéndolo unos agujeros que hay que hacer para colocar la cuerda. Bueno, esto está ya terminado de total y ya está preparado para colocar las cuerdas. Para el encordado de las raquetas yo no necesito más que la cuerda. La cuerda puede ser de diferentes modelos, puede ser de sisal, puede ser de cáñamo, como es esta de 6 milímetros, puede ser de plástico. Creo yo que se podría hacer de cualquier tipo de cuerda, no demasiado gruesa, para que sí se puedan hacer los diferentes cruces, puesto que si no quedarían muy gordos, no quedaría bien, ¿no? Esta concretamente es de cáñamo y el inicio del trenzado se puede hacer de dos maneras, o bien pasando toda la cuerda por aquí para seguir hacia arriba, o pasamos primero esto por la parte más alta, bajamos a la de abajo y aquí hacemos un nudo y así me evito de tener que pasar toda la cuerda por el primer agujero de la raqueta. Lo tensamos, tiramos un poquito y ya tenemos que coger la otra punta de la cuerda para iniciar a tejer. Lo pasamos por el agujero siguiente, este otro lo pasamos por aquí para volver por el mismo agujero tensando un poquito la cuerda. Yo la tenso un poco y ahora por el mismo agujero tengo que volver a meter la cuerda, pero sujetando la que ya teníamos en este lado de aquí, en el lateral. Si os dais cuenta, en el primer cruce que hemos hecho solamente hay una cuerda y aquí ya hay dos. Porque luego, al hacer el cruce de arriba abajo, vamos cogiendo de forma en que aquí solamente necesitamos una cuerda y no dos para hacer el cruce. Pues ahora lo que vamos a hacer es colocar dos anillas en esta cuerda, cuando pasamos en el tercer agujero, que servirán, o por lo menos la idea es para eso, para sujetar las correas o cuerdas o el utensilio que se use para sujetar el pie sobre la raqueta, hasta que lleguemos dos o tres agujeros más abajo, en los cuales colocaremos dos nuevas anillas, que será para sujetar en su totalidad el calcero que se lleve en la parte delantera y en la parte posterior. Cuando hacemos la vuelta de la cuerda hacia el otro lado, siempre, pero bueno, igual sería, ¿no? Pero bueno, siempre queda mejor si es por la parte de arriba, la parte que viene, y la parte que vuelve la coges hacia abajo, porque si no quedaría uno en esta posición y el otro pues quedaría, en vez de quedar así, quedaría invertido al otro sentido. No tiene más sentido más que una cosa un poquito estética, pero por fuerza o porque quede igual de fuerte no tiene ninguna variación, digo yo. Ahora, cuando llegamos ya a las primeras anillas,
Dejamos una a cada lado, lógicamente, para poder sujetar el calzado por las dos partes, puesto que si no, si se nos quedasen en un lado solamente, pues sería muy complicado poderlo sujetar el calzado en el otro lado. En la parte de arriba, lógicamente, hay que tener la misma precaución de dejar una anilla en cada lado para poder sujetar el calzado adecuadamente. Esta holgura la dejo porque al volver con la cuerda nuevamente hasta abajo y pasarla por este agujero, sería muy difícil el dejarla tensada con el nudo aquí, si no dejase aquí esto, porque luego al subirlo aquí arriba es cuando lo puedo tensar fuerte. De la otra manera sería más difícil, aparte de que no sé si también puede tener un sentido para que la parte de adelante de la raqueta pues tenga un poquito más de fuerza por si tropieza en alguna piedra o en algún sitio para que no se parta, porque así la une la parte más alta de lo que es la curva. Abajo está ya más tensada porque al tener menos recorrido la cuerda, el cruce de la cuerda está más tenso y es un poquito más difícil pasarla, con lo cual tengo que ayudarme del trocico de madera para abrir un poquito más. Pues ahora ya casi estamos en el final, con lo cual aquí lo que vamos a hacer es hacer un cruce, lo cruzo por aquí, es como lo hago, y ahora tengo que meter la cuerda por este otro agujero de aquí, por donde he puesto primero el nudo, para acabar, que esto es quizá un poquito más. Lo paso por aquí, he cruzado aquí la cuerda para que tenga un poco más de cuerpo una al revés que la otra, y ahora lo que hago es darle la vuelta por aquí, paso aquí, y aquí hacemos como la parte de arriba, ese lo dejamos allí, y ahora este lo ponemos arriba, porque así es como tensamos la cuerda que hemos traído hasta aquí, puesto que si no hubiera sido muy difícil haberla dejado fuerte y tensa si no hubiéramos aprovechado la curva de la raqueta arriba. Ya nos podemos ir a andar por la nieve y que haga buen día y a disfrutar de ello. La marcha con raquetas goza cada vez de mayor popularidad. Sin duda, la evolución de este utensilio no ha llegado a su fin, aunque la genialidad del invento se mantiene intacta desde sus inicios. El trineo es un medio de transporte que a lo largo de la historia se ha ido transformando. Lo que antes era un recurso para transportar mercancías y personas en los países nórdicos, en donde las ruedas de los carros no podían funcionar, en la actualidad se ha convertido en un artículo deportivo y de ocio conocido a nivel mundial. Bueno, pues vamos a hacer un trineo. Un trineo será de dos plazas, más bien de una. Y lo primero que vamos a hacer va a ser los esquís. Ahora tengo esta madera aquí, que la voy a unir con esta, y luego aún tengo que unir otro trozo para hacer la forma de la curva del esquí. Le doy cola. Bueno, pues ahora nos vamos a dejar que se seque y seguidamente le haremos aquí, marcaremos una curva y la cortaremos para preparar el otro trozo para terminarlo. Seguidamente voy a hacer las piezas para hacer el asiento del trineo.
y consiste en unas piezas de madera de haya que hay que ensamblarlas. Y ahora voy a marcar para hacer los agujeros y las espigas. Bueno, ahora voy a trazar lo que es la base del trineo, donde se van a apoyar los listones que sirven de asiento. Bueno, voy a marcar aquí. Bueno, ya tengo marcados los agujeros. Ahora me voy a la máquina, lo agujero y luego ya cortaré las espigas en la sierra cinta. Voy a hacer unos taladros que pasan para sujetar el armazón del asiento del trineo. La estructura del trineo deberá ser suficientemente resistente. Por este motivo, José recurre a la técnica de los ensambles que darán mayor robustez a la unión de las piezas que los clavos o los tornillos. Bueno, hemos hecho los agujeros en los esquís del trineo y aprovechando la máquina puesta a punto hemos hecho los agujeros de la armadura. Bueno, ahora voy a marcar la curva del esquí del trineo para luego recortarla en la cinta. Ahora voy a hacer el otro trozo de curva porque esta curva va en 2 veces. Lleva un empalme con una espiga, se encola y queda como si fuera una pieza. Una buena planificación de las fases de trabajo es fundamental para ahorrar tiempo y esfuerzo. En poco tiempo José deja listas las piezas necesarias. No cabe duda de que la maestría del carpintero se nota en la facilidad y la precisión con que realiza las labores del taller. Ahora voy a terminar lo que es la vuelta del esquí. Lo voy a encolar con una espiga de 10 milímetros. Hay que dejarlo que se seque, se repasa un poco y ya armarlo con el armazón que sostiene el asiento. Ahora voy a volver en redondo los cantos de estas piezas con este cepillo. Todo lo que sea esquina viva es peligroso, se puede uno hasta cortar, y más cuando están encima del trineo que estarán con las manos heladas. Bueno, pues esto ya preparado para ensamblarlo. Estoy encolando ahora lo que es la base del trineo, donde van a soportar los esquís y arriba el asiento. Bueno, ya está. Ahora voy a dar cola a todo para poner el armazón que sostiene el asiento, unirlo a los esquís, encolado ya, y así con esto ya se queda bastante fuerte. Bueno, aquí pongo ahora este listón, que es de los laterales del asiento, para hacerle una cata como registro y para sujetar la espátula del trineo. Voy a ir atornillando las piezas estas, que es el asiento. Bueno, pues ahora le voy a dar un teñido de roble a todo el conjunto del trineo.
Una mano de barniz para que esté un poco más protegido. Esto en que esté seco y ya nos podemos ir a pegarnos un buen chut con él. A lo largo de la historia, el ser humano ha procurado resolver sus necesidades vitales, en ocasiones haciendo uso de una de sus mejores virtudes, la creatividad. Los esquís, las raquetas y los trineos pertenecen a ese grupo de objetos que tienen un encanto especial, quizás porque nos hagan pensar en la libertad, en la exploración o en San Nicolás. Quizás porque, aun con su aparente simplicidad, cumplen su cometido con eficacia y genialidad. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.